pedagógica y bueno, pues esto es para mejorar la educación infantil en México. Igual Estefanía y Zapata y otras maestras más seguían presentando proyectos innovadores para mejorar la educación. Y aquí vamos a ver un poquito de la consolidación del preescolar en 1990, me parece, si no mal recuerdo. Bueno, pues aquí vemos que se fundan 8 jardines de niños. En 1921, perdón por la fecha, fue, se llevó a cabo el primer Congreso del Niño, que fue lo que les mencioné en la diapositiva pasada. Bueno, anterior. Rosaura Zapata sigue desarrollando proyectos, igual que Castañeda, pero aquí como que se menciona más esta parte de Rosaura Zapata. Pues se habla que los mexicanos tienen que ser educables, saludables, espontáneos, unidos. Sigue igual la propuesta de Froebel, sigue muy vigente, creo que es la más vigente que hay, y creo que se menciona a Montessori, a Dewey, no recuerdo cómo se Dewey, pronuncia. Dewey. Ah. Ellos creo que creo que se menciona más a Froebel que a ellos, pero creo que la educación mexicana siempre se ha basado en Froebel. Ujú. Bueno, aquí es algo muy importante y que llamó mucho la atención porque se suprimió la literatura infantil. Entonces las profesoras tenían que realizar su propio material, libros, no sé, dibujitos o cosas así para enseñar a los niños las letras, la aritmética y todos estos procedimientos de desarrollo. Bueno, pues aquí también da como que otro enfoque, porque se le decía que había una escuela socialista, si no me recuerdo, que decía que ahora estos niños tan chiquitos tenían que prepararse porque ellos iban a ser los trabajadores al servicio de la patria. Esto me llamó mucho la atención porque ahora ya no se veía a un niño como educable, como importante, ¿no? Ahora ya tenían que meterle la idea de que tenían que servir a nuestra patria. Bueno, pues en 1946 la Dirección General de la Educación Preescolar empezó a llamar, como vio que ya teníamos muchos niños, bueno, tenían muchos niños y necesitaban más escuelas, bueno, pues empezó a llamar a todas las señoritas que quisieran enseñarle a los niños, pero un dato muy interesante fue que utilizaron la radio para preparar a las educadoras. Pues esto es como algo interesante, ¿no? Porque cuántas señoritas no estaban como al pendiente de escuchar su clase, ¿no? Y bueno, pues los principales objetivos de esta educación que le daban por medio del radio eran la salud del niño, el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de ambientes sanos, relaciones con los padres de familia y más adelante ya empiezan a notar que pues, y creo que, si no mal recuerdo, perdón, fue Emiliana Zapata y Castañeda que empiezan como a que preocuparse, que empiezan no tenía que haber como una institución que preparara a esas señoritas, que no por medio de la radio se podía como que eh, como preparar, Complementar. ajá, la educación. Y te refieres Entonces, a la normal, a la escuela normal para estudiarla de sí, manera profesional. exacto, gracias. Bueno, pues se crea la Nacional de Educadoras y ya empiezan a tener otro giro la educación. Ya las educadoras no aprendieron de forma en la radio. Ahora ya era una institución donde las señoritas iban y aprendían ya de manera más práctica y vivencial
esta parte de las enseñanzas y de los dones de Froebel. Bueno, pues aquí empiezan a haber cambios, muchos cambios en el currículum de la educación preescolar. Eh, este, Hubo un cambio muy importante donde las señoritas educadoras tenían un plan estratégico para enseñar a los niños. Esto igual lo hizo Rosaura Zapata. Bueno, y también algo también muy importante es que no perdían de vista esta parte de protección al niño. El niño seguía siendo protegido por todas estas profesoras. Recuerden que la idea de Froebel bueno, es como siempre se me viene a la mente, como una mezcla de Comenio, de Pestalozzi, es como una Ujú. mezcla y las educadoras siempre estaban como a ese servicio de jardineras, ¿no? No se olvidaban de eso, tenían que seguir cuidando y cultivando a los niños. Entonces, eso jamás se olvidó, siempre estaba igual como muy vigente. Bueno, en esta parte de cambios, las señoritas tenían que aprender algunas cosas como comprensión y aprovechamiento del medio natural, comprensión y mejoramiento de la vida social, adiestramiento de actividades prácticas, expresión y actividades creadoras que tenían que ayudar a favorecer el desarrollo de los niños. Bueno, pues durante el sexenio de Luis Echeverría se logró planes de trabajo con base en las más modernas corrientes psicopedagógicas. Hubo un tercer plan o adecuación en el currículum del preescolar. Ya hablamos este es el tercer cambio y creo que es un poquito, para mí como que es más relevante, porque ya vemos, por ejemplo, el lenguaje, las matemáticas, el hogar y el jardín, la comunidad, la naturaleza, el niño en la sociedad, el niño en el arte y algo igual muy importante, la actividad y los juguetes. Recuerden que anteriormente se educaba al niño para que estuviera como, ay, se me fue, como que, ay, lo acabo de decirlo acá, trabajadores al servicio de la educación. Entonces también esta parte como que se modificó un poquito y ahora sutilmente era como las festividades. Y pues aquí me parece a mí, en mi punto de vista, que fue un cambio muy grande y fue un gran esfuerzo de todas las maestras al implementar y dar estas ideas innovadoras y creo que estaban muy adelantadas a su época. Eh, Fue un cambio positivo en la educación preescolar. em, Se lograron desarrollar muchas cosas, cambiaron, modificaron los currículums y pues siempre basándose en el amor al niño, en el cuidado, el objetivo de que él es una semillita que tenemos que cultivar y cuidar para que nos dé muchos frutos. Y como lo hicieron ellas, bueno, pues lucharon por la educación y recuerden que aquí igual menciona que la educación es una necesidad social y por lo cual siempre pues nosotras hay que luchar para que todos estos niños y niñas pues tengan esa educación. Y gracias. Muy bien, has hecho una presentación. Prácticamente te has aventado un siglo de la educación preescolar en una duración de 10, 15 minutos, perfectamente, como si fuera una conferencia magistral. Hay, Me hay algunas trabé mucho. cuestiones ahí, hay algunas cuestiones ahí que hay que comentar, pero yo creo que vamos a Ok, darle la palabra a Maritza. Bueno, ok. Maritza estaba aquí, pero ya no está. Creo que se desconectó. Y ¿quién más no ha podido conectarse? María Bárcenas, tienes desconectado tu cámara. Igual Mari, aparece como Mari, no apareces con la cámara, si pudieras volver a hacerlo. Igual Yuridia está sin la cámara. Y alguien que se llama Re, que no sé quién sea Re.
Maritza se fue, ya no está. A ver si ahorita se vuelve a conectar Maritza. Mientras tanto, pues muy bien, muy buena participación. Te decía que iba a comentar algunas cositas. Eh, Ok, una que no hay que olvidar es que mencionaste que las escuelas elementales las crea el Porfiriato. No, las escuelas elementales existen desde la colonia. Más bien van ok, cambiando de nombres. Las escuelas elementales son las que en la actualidad equivalen a la escuela primaria, que dan ok, escuela, dan educación básica o elemental, como decían en la época. Las amigas también existían desde la colonia. Más bien en el Porfiriato cambiaron de nombre para ok, convertirse en otra cosa. Digamos que esa es una de las observaciones. La otra ok. es que pasaste del porfiriato a la revolución y de la revolución al cardenismo, pero no notamos, digamos, que en qué momento La diferencia, ok, pasamos de una etapa a otra. Y cuando surge el socialismo, la escuela socialista es de ajá, la época de Cárdenas, precisamente. Estamos hablando de los años 30, ya después de la revolución. Y ok, mencionaste que se suprimieron las materias, asignaturas sobre literatura. Ya llegó Maritza. ¿Nos escuchas, Maritza? Tu microfonito. Sí, sí está puesto. Creo que no te escuchamos, Maritza. Sí, porque tu nombre Maestro, ¿sí me escuchan? ya te estamos escuchando. Ok. Entonces, Te damos la bienvenida. Sí, sí, voy a compartir la presentación que hice con ustedes y como usted sí. comentaba, Alelí abarcó todos los avances o los hechos de todo un siglo y a mí en específico me tocó de la época de José Vasconcelos a el periodo conocido como el cardenismo. Entonces te escuchamos y ahorita regresamos con lo que estábamos diciendo con Ale Lee. ¿Sí ven la presentación? No, ¿ya la tienes abierta? Ya. Ah, mira, ve arriba donde dice compartir pantalla, junto al telefonito ¿Ah? rojo, le das allí ¿Sí? y te va a dar la opción de compartir PowerPoint, Word, o lo que tengas es PowerPoint. Es Word, Ah, pues entonces le das en Microsoft Word Microsoft Word. y te va a llevar a tu Word donde lo tienes abierto. No, ¿verdad? No logran. ¿Ya está abierto tu Word? Ya. Ah, bien. Otra vez ve allí a compartir pantalla. Okay. Te sale una ventanita que dice haga clic para comenzar a compartir esta pantalla. ¿Sí? Y te da varias opciones, te da explorador de Windows, PDF, Word, Firefox o lo que estés usando como eh, Unis Word. ¿Y lo tienes? No. Me ¿Qué te dice, aparece? eh, me dice paso uno en compartir pantalla. Sí,
Habilítela en la sección de ajustes de su navegador para comenzar a compartir pantalla. Ay, creo que tenemos un problema con lo del navegador. ¿Estás usando Firefox? No. Ah, creo que es eso. ¿Tienes el correo electrónico? ¿Me lo puedes mandar rápido? O a El Leli, y correo. a Leli lo puede, mándaselo a Leli si lo tienes allí. Según te sea Ok. más fácil, a mi correo o al de Leli. Y entonces nosotros lo abrimos y nosotros lo No. proyectamos. Este. ¿Al de usted? El que te sea más rápido. Sí, porque el de no lo tengo. Ok, al mío. Me dices cuando ya para que lo abra y lo proyecte yo. Sí, pero Y estamos grabando la sesión para compartirla después. Que todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Mientras yo estaba comentándole algo a Leli, me dices Maritza cuando ya esté en mi correo, ajá. que la otra cosa que había que aclarar es que por qué razón la educación socialista suprimió la literatura para enseñar preescolar. Se refiere el texto a que se suprimieron cosas como cuentos, refranes, cuentos de hadas Ya, que profesor. yo me voy abriendo. Estoy esperando a que llegue. Salen bien. No llega. ¿Sí lo enviaste a Martínez Carmona? Sí, Ah, ya está, ya está. Ya llegó. Se tardó un poquito. Ahorita lo abro. Decía yo que este asunto de la literatura se refiere a cuentos, de hadas, a refranes que las maestras enseñaban en las escuelitas, pero el gobierno de Cárdenas suprimió eso porque ahora lo que le importaba era nacionalizar a la gente. Así que eh, optaron por meter cosas más bien nacionalistas como el himno nacional, la bandera. Ya lo tengo abierto, se los comparto. Ya está. ¿Ya lo ven? Ah, no, creo que no lo ven. A ver, otra vez. Les comparto de nuevo porque no me quiere mostrar el documento. No, ¿verdad? ¿No lo ven? Sí se ve, profe. Ah, sí Yo ven sí un lo Word. veo. Pues ya Sí se está. ve, profesor. ¿Ya puedo empezar, profesor? Adelante, adelante. Ahorita regresamos con los comentarios. Ok. Empecé con la época de José de Vasconcelos, el primer apartado, hasta 1933, porque en 1934 a 1940 empieza el periodo que se conoce como cardenismo. Entonces, algunos puntos importantes de este periodo es que en 1921
el presidente Álvaro Obregón le encargó a José Vasconcelos crear la Secretaría de Educación Pública. En 1921, ya como rector de la universidad, José Vasconcelos reincorporó a las educadoras al sector de la educación, porque unos años anteriores, en 1917, las educadoras fueron suprimidas de lo que sería la Secretaría de Instrucción Pública. Y esto conllevó a que sufrieran muchas limitaciones económicas, a que en los cursos de las educadoras una sola maestra se encargara de impartir la mayoría de las clases. Entonces, este año, con este hecho, fue importante porque se les reincorporó al nivel de la educación. En 1921 se llevó a cabo el primer Congreso del Niño y uno de los temas fueron los jardines de niños y también la importancia de que estaría inconclusa su función si no se llevaban estos jardines a las zonas más marginadas o a niños que tenían condiciones muy vulnerables. En todo este periodo hubo un aumento en el jardín de niños en todo el territorio. Se trabajó en que el ambiente tuviera los elementos necesarios para que la educación se diera de una forma más natural y agradable. Esto ya lo había comentado Aleli. Les dieron mucha importancia a que ya se tuvieran los elementos necesarios para que la educación fuera de una forma natural. En 1928 se creó la inspección y la directora fue Rosaura Zapata. Esta presentó un proyecto para transformar los kindergarten para formar niños netamente mexicanos, saludables, alegres, espontáneos y unidos. Y aquí se trataba de formar seres laboriosos, independientes y productivos. En estos dos puntos los tomé de la lectura de lo de las maestras de Chihuahua, y en 1929 se creó en Chihuahua la Normal de Educadoras, y se considera que fue un paso muy importante, ya que se contaría ya con especialistas para la atención de los pequeños en diferentes estados. Las primeras maestras comenzaron a crear una identidad propia como profesionistas, encargadas de dar educación a los niños. Yo considero que es uno de los puntos, al igual que el siguiente, que se toman algunos textos, o se retoman algunos textos, como en el de Rosaura Zapata, que les determinan ciertas características a las personas que tienen que ser educadoras. Entonces, las primeras maestras comenzaron a crear una identidad como profesionistas encargadas de la educación. Y como producto de todos los calificativos que se les habían ido otorgando de que tenían que ser tiernas, dulces, amables, las mismas educadoras, junto con la sociedad, determinaron esta actitud maternal como un deber ser. O sea, que tiene que ser así considerado, que todas son tiernas, dulces, con esas características. A mí me llamó mucho la atención que en un texto Rosaura Zapata da hasta las características específicas de cómo tenían que ser las educadoras, que tenían que ser alegres, tener buena salud, ser dulces y todo. En 1931 se elevó la Inspección General al rango de Dirección General. Al buscar la democratización de estas escuelas, algunas se establecieron en los barrios más pobres. Se crearon también en esta época juegos, música, mobiliario de acuerdo a las necesidades de nuestro propio país, porque anteriormente recordemos que todo se traía de Estados Unidos, tanto el mobiliario como el material que se ocupaba, se traía de allá. Entonces, en esta época se empezó a crear aquí el material, toda la música y los juegos que se iban a ocupar en los centros. Se dio un mayor control y regulación por parte del Estado a través de la creación de una estructura organizada.
comienza a haber un acercamiento entre la escuela y la comunidad, porque aquí hay muchos padres de familia que empiezan a participar en los centros escolares. En todo este periodo, antes del cardenismo, el juego fue considerado como un medio educativo para privilegiar la iniciativa, la espontaneidad y la recreación. Y se llevó la educación a zonas rurales durante este periodo. Profesor, ¿continúo o vamos a hacer algunos comentarios? Yo creo que seguimos y terminamos la posición y porfa les pido a las demás que vayan anotando sus participaciones para que las hagamos todas juntas. En el cardenismo, que abarca de 1934 a 1940, se reformó el artículo 3º constitucional, estableciendo que la educación debe ser socialista, excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo, ampliando las facultades del gobierno para controlar y vigilar las escuelas. En 1935 se promulgó un decreto para definir la relación que tenía el gobierno con las escuelas privadas y por primera vez se establecieron qué requisitos tenían que tener estas escuelas privadas para poder funcionar. En 1937 se decretó que la educación preescolar quedaría adscrita a la Dirección de la Asistencia Infantil. En el mismo año se dio la apertura del Instituto Politécnico Nacional. En 1938 se creó el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Y en ese periodo de Cárdenas se insistió en que los niños desde muy pequeños comprendieran que eran trabajadores al servicio de la patria y agentes de la transformación social. Se suprimió la literatura, que era un punto que comentaba ya el profesor, y la literatura infantil, y las educadoras durante ese periodo fueron las encargadas de conseguir el nuevo material. Los cuentos, las rimas, los cantos que se utilizaban fueron encargados de conseguirlos. En este periodo el niño debería de estar en contacto con la naturaleza, realizar ejercicios y juegos al aire libre. Se continúa con y también en este periodo se realizan actividades en las comunidades. Se habían iniciado estas Creo que alguien tiene actividades. su micrófono encendido. Porfa, les pido que apaguen todos sus micrófonos. Cárdenas, pero ya en este periodo se implementan en más escuelas las clases de cocina. Espérame tantito, Marisa, es que tenemos interferencia. Alguien que se llama Re y parece, se escucha como si nos estuvieran invadiendo los extraterrestres. Alguien que tiene que tener en un número. Ya. Es que también silencien sus teléfonos, por favor. Tienen que apagar o ponerse lejos. A ver, vuelvo a compartir para que termines. Ya está, porfa. Se realizaron actividades en la comunidad y esto era un aspecto que se empezó a trabajar antes de Cárdenas, pero en este periodo ya se trabajó en más escuelas, se les dio este apoyo a los padres de familia de darles clases de cocina a las madres o para la confección de la ropa, se daba atención médica gratuita y se comenzaron a dar desayunos escolares a los niños. Toda esta educación que se dio en la época de Cárdenas estaba saturada de nuestras tradiciones y costumbres y hacía mucho énfasis en la nacionalización, que también es un punto que usted comentaba. En este periodo las maestras tenían que ser agentes de cambio y guías de las organizaciones populares para acabar con las ideas de la conservatorias,
de los conservadores. Y aquí se dice que no utilizó una pedagogía, sino que se utilizaron varias pedagogías, siempre y cuando privilegiaran a la comunidad de estas pedagogías, se trabajara en propiedad colectiva, el trabajo y el conocimiento fueran útiles y que se opusieran a todo el trabajo individual, que también se opusieran a la religión y a la injusticia social. Ok. Antes de que se me olvide, con eso de la educación socialista, lo que estaban buscando, entre varias cosas, era desfanatizar al pueblo, de eliminar a la religión de la educación. Por ahí en internet circula una imagen de 1938, me parece, 39, de unas madres de familia con una pancarta en una manifestación en la calle oponiéndose a la educación sexual, que era una de las propuestas de la educación socialista, enseñar educación sexual. Ya desde entonces había esa resistencia a admitir ese tipo de contenidos, pues porque la gente con una actitud como muy conservadora, pues estaba en desacuerdo, ¿no? Entonces, nada más era como un comentario. Porfa, les pido a quienes no estén usando, no estén participando, que su micrófono lo silencien. Daisy, por ejemplo, Daisy, ¿quién más? Bueno, había alguien más que ya lo silencié, ya la silencié, porque se escuchaba como si nos estuvieran invadiendo los extraterrestres. ¿Sí escucharon eso? Bien, bien. Tío, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de lejitos. Y su teléfono si está encendido y está cerca, suele también causarnos interferencia. Incluso su micrófono, si lo mueven mucho, sus audífonos, también eso causa interferencia. Pero bueno, ya estamos libres de interferencia. Ahora sí, vamos con las preguntas y respuestas. Alguien también tiene un número, pero bueno, ahorita no está pasando interferencia. Seguramente hay muchas dudas. Con sus exposiciones, ya cubrieron, digamos que gran parte del siglo XX. Solo nos quedarían 2 sesiones donde vamos a trabajar aspectos de la época de los años 80 del siglo XX que tienen que ver con cuestiones de justicia social, con números, cuántos preescolares, cómo ha sido este asunto de la inclusión, de la calidad, y un poco también de las escuelas normales, cuál ha sido la historia de las escuelas normales en relación con el preescolar. Es lo que nos quedaría para la última sesión que haremos al regresar de vacaciones, porque a partir de hoy nos vamos de vacaciones. Si bien nuestras vacaciones van a ser aquí, en la misma habitación, podremos salir a ningún otro lado, pero bueno, tendremos vacaciones de aquí a la sala, de aquí a la cocina. Bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿Quién quiere comentar? Aleli, ¿quieres agregar algo más de lo que estaba diciendo hace rato? No, creo que me puse un poquito nerviosa, pero No, estuvo muy bien, espero, muy bien. espero que me hayan entendido un poquito. Sí, lo que te decía nada más es que quedó como ambiguo en qué momento pasamos del porfiriato a después de la Revolución Mexicana. Pero ya ahorita con la exposición de Maritza creo que ya quedó clarísimo, pues cuáles son las diferencias ahora que plantean los nuevos gobiernos por revolucionarios en relación con la educación preescolar. Entonces era como que la parte que no quedaba muy claro, pero ya creo que ya quedó. ¿Algo más? No, No, a ver, ¿alguien más? Maritza, ¿quieres agregar algo sobre tu participación o la que hizo Aleli? ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Pues yo quería comentar que a mí algo que me llamó mucho la atención
y que lo encontré en varios textos, es como todas las características que se fueron otorgando a las maestras, ¿no? Y que varios textos recuerda que nosotras hemos contribuido a que se haya formado ese como perfil o ese como encasillamiento que se le ha dado a la educadora, ¿no? Y son Y unos esto, estereotipos. ajá, y que eso, ¿Sí? bueno, a mí eso sí me llamó la atención porque mujeres como Rosaura Zapata, pues tuvo una participación muy importante, ella misma daba unas ciertas características a las educadoras, ¿no? Entonces, eso confirma lo que dice en alguna letra, ¿no? Que nosotras mismas hemos participado para que seamos consideradas así, ¿no? Sí, eso que has dicho es buenísimo. Qué bueno que lo mencionas porque a mí se me había pasado. Ustedes recuerden que estas maestras, estas grandes maestras del Porfiriato, Zapata, Berta, von Blumer, Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, todas estas eran señoritas estiradas del Porfiriato. Las han visto en fotografías, ¿no? Con sus sombreros, de clase alta, señoritas fifís, dirían hoy, ¿no? Pues como vienen de familias ricas, conservadoras, pues incluso ellas mismas, pues también reproducían esos mismos estereotipos que se le habían atribuido a la mujer educadora desde la época de Comenio. O sea, Rosaura Zapata incluso se opone a que la mujer educadora se profesionalice y le atribuye más Profesor, aquellos estereotipos. yo creo Serán que las también, maestras ya de la época postrevolucionaria, maestras de nuevas generaciones, las que sí promueven que la mujer educadora se profesionalice en las escuelas normales. Y vean una cosa, en el caso del texto sobre las maestras de Chihuahua, vean los apellidos de estas maestras. Ya no son las maestras fifís del Porfiriato, son maestras comunes y corrientes, es decir, de clases bajas. Y esa es una gran diferencia, que se pasa de un grupo de maestras fifís a maestras del común. Y esa, digamos, que ha sido la construcción de la educación preescolar en el siglo XX. Se ha pasado de una clase social a otra y bueno, ahora lo que yo decía en la clase anterior, que pareciera que las maestras de ahora, pues en general, pues son de clase baja. Y alguien de ustedes mencionó, ese es que qué bueno que mencionan ese dato, en uno de los trabajos que me mandaron, no sé si ustedes o del otro grupo, mencionaba que consideraba que las maestras de preescolar actuales son de clase media. Yo digo, creo que no somos de clase media, porque según yo tengo entendido, que para ser de clase media requieres ganar arriba de 50,000 pesos. O sea, que si ganas por abajo de 50,000 pesos estás clase baja. Y estamos incluidos todos los Claro, de profesores hecho, universitarios también. A ver, ¿quién? de hecho, ahorita en la actualización, hola profesor, buenas tardes, soy Dalila Baza. Yo considero Dalila. que en esta sociedad ya solo existimos dos tipos de clases, la alta y efectivamente, como usted lo comentaba, y la baja. No hay más. Los sueldos de ahora son muy bajos y si no correspondes de cierta manera al gobierno, pues también de una u otra manera los sueldos son muy mínimos. Sí, 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 la clase baja está como en decaída, digo la clase baja, la clase media, mientras que la clase baja, también ojo con la clase baja, no es el mismo nivel. O sea, no es lo mismo ganar como profesor universitario que como maestra Claro, de preescolar. Hay una gran diferencia. No es lo claro, mismo lo que gana una maestra de preescolar que lo que gana una trabajadora doméstica. No es lo mismo claro. lo que gana una trabajadora doméstica, lo que trabaja una mujer indígena de Chiapas, por ejemplo. O sea, hay una diversidad de salarios y de niveles, pero todos digamos que entramos en este nivel de clase baja. Correcto. Entonces, creo que esa es la gran diferencia que surgió en el siglo XX
y que diferencia a las maestras del siglo XX con las maestras fifís del Porfiriato. Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, comentarios? Yo, profesor, quisiera comentar algo nada más. ¿Quién, perdón? Yo, Samantha. Samantha, te escuchamos, Samantha. Bueno, a mí el texto de las maestras de Chihuahua, siento que es un texto donde podemos encontrar pues gran información acerca de por qué se le da esta profesión a las mujeres. Incluso hay un apartado que dice que las maestras o sí, las educadoras tienen que ser más amorosas y menos profesionales, y que incluso se llegan a tomar como segundas madres para los niños. Y bueno, ya en esta lectura tienen varias partes donde dice que la mujer, eh, que sería eh, la educación, es como el medio donde la mujer se incluye en el mercado laboral. Entonces, no hay otra profesión en esta década que sea digna, o más bien, no sé cómo se le podría llamar para las mujeres, sino que ya más adelante, después de que las mujeres se van incluyendo al mercado laboral mediante educadoras, ya se van abriendo como más trabajos para ellas. Y me parece importante esta lectura, ya que da muchos puntos acerca de la mujer en el mercado laboral. Gracias. Y es que eso que ustedes vieron de Chihuahua solamente es un ejemplo que puse de Chihuahua, porque sobre los estados no hay casi trabajos escritos sobre pues, cómo fue el preescolar. Pero podemos suponer que en los estados fue parecido a lo de Chihuahua. Entonces tomemos el caso de Chihuahua como algo, digamos que representativo. Y sí, tienes mucha razón. No es lo mismo una maestra educadora a la cual definen como con rasgos femeninos, como ser madre, a una educadora profesionista. Son dos cosas distintas. Y eso es lo que logran las mujeres del siglo XX después de la Revolución y que, por cierto, les abre, como decías, les abre el campo laboral. Al respecto, antes de que se me olvide, quiero recomendarles dos películas, porque estamos olvidando un poquito esa tradición de poner películas en las clases. Eh, Otra cosa que no deben olvidar es que la mujer en este periodo de la posrevolución está luchando por el voto. Entonces, es que mientras que esas mujeres se están profesionalizando en las escuelas normales, otras están luchando en el Congreso para que se les otorgue el voto, cosa que se logra hasta los años 50, precisamente. Dos películas que les pueden ayudar bastante para ilustrar todo esto. Una es la de Río Escondido. ¿La han visto? Río Escondido, ¿no? María Félix es la protagonista principal, es del 47 esa película, y es de una maestra, no de preescolar, una maestra de educación primaria que se va a entrevistar con el presidente de la República a Palacio Nacional. Y hay todo allí, circulando todo un discurso nacionalista, patriótico, lo que ustedes dijeron, eso que se inserta con la educación socialista, de cambiar a los contenidos literarios por cosas muy patrióticas para formar a estos niños para el futuro y para el desarrollo del país, pues está muy fuerte ese discurso en esa película. Te las recomiendo bastante. Ahorita les voy a mandar al terminar la clase, les mando el link. La otra película que les recomiendo es la de Los Olvidados de Buñuel. ¿La han visto? También está en YouTube, del 51 me parece. En esa película lo que hace es mostrar pues cómo eran las relaciones violentas, eh, sexuales violentas de la... Y por cierto, fue muy censurada en su época, desde el 51. Se ganó el Globo de Oro en el Festival de Cannes y habla de estas familias que viven en la ciudad pero en condiciones de pobreza.
Entonces, en una de esas escenas se ve cómo se están levantando los edificios modernos de la zona de Perisur, de Tlalpan. Está muy interesante. También se les voy a mandar el link para que vean esas dos películas, ahorita que tienen tiempo, van a estar encerradas. Y bueno, entonces, esa es la cuestión. ¿Alguien más? Aquí hay algunos comentarios en el chat de quienes no pueden usar su micrófono. María Bárcena comenta que otro dato importante es del 28, cuando Zapata presenta proyecto de cambiar kindergarten. Así creo que ya lo mencionó Maritza. Y se menciona lo de crear jardines de niños. HP, no sé quién sea HP, comenta que para ampliar la información, la primera ley que decretó la enseñanza obligatoria tuvo lugar en el 88, y siendo Justo Sierra ministro de Instrucción Pública y fue un ejemplo a seguir en otros estados, obligatoria para los niños de 6 a 12 años y comprendía la educación elemental. Se refiere a 1888, solo que aquí le puso 1988. Fíjense que eso es muy importante, pero en realidad se hace ya obligatoria y un derecho para todos con la Constitución de 1917, el artículo tercero constitucional, que ustedes han de conocer muy bien, algo que no existió antes. Bien, ¿alguien más? Tenemos tiempo suficiente, tenemos media hora para ir comentando. A ver, les doy la palabra. Dalila, ¿cómo ves? ¿Tienes algún otro comentario? Bien, la verdad me toma un poco desertada, pero estoy ubicándome un poquito. Estoy Sí, es que no contenta te porque me hayamos pude visto, creo que conectar. ya has tenido dificultades para conectarte, ¿verdad? Desafortunadamente Pero he tenido algunos conflictos familiares y después para conectarme, entonces pues bueno, estoy un poquito desertada ya que logré conectarme, pero bien, me pongo Pero al bueno, corriente, ya te estoy tenemos escuchando. aquí, eso es bueno. ¿Alguien Así es, más? profe. A ver, está allí, está Yuridia, está también Paola San Pablo. Bueno, no tiene ni micrófono ni pantalla. Patricia, Melissa, está también Araceli, Maribel, Laura Ruiz, Daisy. Patricia, te escuchamos. Hola, Ya te profe. vimos. Gracias. Tuve algún problema porque mi cámara frontal no sirve, pero bueno, pues la cosa está aquí. Yo la verdad es que en esta parte donde se habla sobre, bueno, que ustedes mencionaban, ¿no? Sobre la cuestión de las maestras, ¿no? La posición económica, socioeconómica que en ese momento se manejaba de, por ejemplo, Estefanía Castañeda, ¿no? O de Rosaura Zapata, es cierto, es muy importante como que remarcar esa parte, ¿no? Donde estas maestras tenían la posibilidad económica, ¿no? Y también política, porque eso les ayudaba a ser parte de e influir pues de alguna forma en la forma de pensar de estos políticos en ese momento, ¿no? De llegar a esos alcances donde pudieron, pues persuadirlos para abrir estas escuelas, ¿no? Y pues en ese momento fue muy, 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 muy bueno, ¿no? Sin embargo, el día de hoy me doy cuenta que vamos como que arrastrando, ¿no? Muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, pudiera ser la forma de pensar, ¿no? Que todavía se cree que pues la mujer tiene que estar toda sometida en su casa, ¿no? Ahorita encerradas a fuerzas, ¿no? Por la contingencia y cuidando de los hijos, pero aún cuántas familias no viven estas situaciones, ¿no? Cuántas mujeres el día de hoy están siendo, pues están en casa cuando tienen a lo mejor una preparación que pudiera ser, pues, muy buena, ¿no? Para la sociedad. Y sin embargo, digo, este tipo de pensamiento se sigue el día de hoy, siendo pues sometiendo, ¿no? De alguna forma a la sociedad, ¿no? Y como maestras creo que pues tenemos que empezar a cambiar también esa forma de pensar, si no, de igual forma vamos a seguir educando
de esa misma manera. Gracias. Y sí, y lo que comentas es muy importante y tiene relación con lo que hoy se llama pues la equidad de género, cosa que está apenas en construcción y que bueno, muchas mujeres todavía sufren esto de la inequidad de género, lo de la diferencia de salarios, lo de la participación política, muchas cosas que todavía están ahora en construcción y que bueno, muchas mujeres están todavía luchando por eso y que bueno, pero fíjense que también eso implica otra cosa. Luchar por la equidad de género implicaría que ya no solo serían las mujeres las que se dedicaran como maestras de preescolar, porque ese hecho de que solo son mujeres las que son maestras de preescolar está basada en estereotipos, como ya se dieron cuenta. Estereotipos que nos impusieron desde la época de Comenio, que luego Pestalozzi y sobre todo Froebel nos vino a imponer, ¿no? Es el prototipo de la mujer madre jardinera, la que tiene los sentimientos y las habilidades para poder trabajar con niños chiquitos, ¿no? Los hombres no podrían. Entonces, hasta la fecha seguimos, digamos que cargando el estereotipo y que de alguna manera, fíjense, ese estereotipo sigue limitando la profesionalización de esta práctica, de este quehacer. Todavía sigue existiendo como esa oposición entre estereotipos sobre mujer madre y o mujer profesionista, que hace su trabajo de manera profesional. O sea, una cosa es que conozca, que tengas sentimientos y habilidades maternales, y otra cosa es que conozcas la pedagogía, que conozcas la psicología, que sepas cómo hacer una planeación. Y ahora con ese asunto de las competencias, que conozcas cómo se aplica el enfoque de competencias para el preescolar. Eso es muy diferente. Y actuar de manera profesional. Yo creo que son dos cosas que incluso en la actualidad se oponen. Entonces son cosas para reflexionar y para actuar. ¿Cómo ven? Dice Profesor, Inés. Sí, escuchamos. soy Araceli. Araceli. Justo lo que usted está comentando, aunado a lo que mi compañera Maritza hablaba y de lo que se ha manejado sobre el perfil de la educadora, bien dice, sobre los textos que hemos tenido durante esta semana, también se marca María Montessori, en donde ella establece un perfil muy específico de lo que debe de ser la persona que está a cargo de los niños, en donde habla que tiene que ser joven, vestir bien, atractiva, bonita, y algo que me llamó mucho la atención es cómo su hijo se refería a ella, ¿no? Que era una mujer que finalmente era una mujer que vestía con toda feminidad. Siempre andaba como que a la vanguardia, muy arreglada. Pero eso por un lado. Por otro lado, acaba de usted de nombrar algo importante sobre la profesionalización de las docentes. Si no mal recuerdo la lectura que tuvimos también, en 1905, Justo Sierra elabora un examen donde las docentes para poder estar frente al grupo tenían que presentar y consistía en una prueba que tenía que ser teórica, práctica y pedagógica, donde esos tres elementos tenían que ser importantísimos para que la persona pudiera estar frente al grupo. En la lectura de Chihuahua hay las últimas líneas, yo las remarqué mucho porque dice algo muy, muy importante. Yo creo que nosotras que estamos laborando actualmente nos identificamos con ellas, al menos yo lo hago por experiencia propia, que dice, todo esto las llevó a pasar de ser maestras sin poder e invisibles a ser visibles y empezar a obtener cierto poder y reconocimiento, porque efectivamente la mayoría de las personas piensan que el preescolar todavía es donde los niños solamente van a ser cuidados a cargo de las personas adultas que están ahí, sin ningún fin, sin ningún aprendizaje.
Y eso es algo que nosotros hemos estado en la lucha constante, en el que no, los niños van a aprender, yo solamente soy la guía y el acompañamiento de ellos. Y eso, estas líneas últimas, yo las subrayé porque es cierto. Sí, efectivamente. Y qué bueno que haces esa relación entre pasado y presente, me encanta. Y ojo, hay que tener en cuenta que este reconocimiento no se ha logrado todavía en su totalidad. De allí la Algo que usted también importancia. está, perdón, profesor, algo Sí, que venga. también está manejando esta parte que en el pasado las mujeres seguían luchando por un voto. En algún momento se llamaba como, bueno, yo le puedo decir así como que ya era el susto porque se estaban apoderando ya del magisterio. Al gobierno ya le estaba asustando porque nosotros comenzábamos a tener como mujer tanto poder viniendo ya de lo que es Rosaura Zapata, Berta von Grumer, Estefanía Castañeda, y cada vez se iban incorporando más personas que no tenían la clase alta, pero finalmente se iban integrando. Veíamos porque de una escuela normal del Estado, por ejemplo, Cruz Valderrama, que era catedrática del Instituto Científico y Literario. Entonces, el magisterio prácticamente se estaba moviendo por mujeres. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues yo comentaba que ese reconocimiento hacia la labor de la mujer como profesionista, no con estos estereotipos de mujer madre, eh, todavía no se logra en su totalidad. De ahí la importancia, pues, de conocer la historia de su profesión, porque esa es la idea, ¿no? No se Gracias. trata de conocer la historia, de conocer los datos del pasado, pues nada más, ay, qué bonito está, ¿no? No sabía yo tal cosa, no. Se trata de conocer aquello que pasó para transformar nuestra realidad actual. Esa es la idea. En primer lugar, como dije cuando comencé con la primera sesión allá en la UPN, se trata de reconocernos como parte de una profesión en construcción, o sea, de descubrir cuál es nuestra identidad. Y en segundo lugar, transformar aquellos aspectos que requieren cambio. De ahí está. Ustedes tienen un papel y una responsabilidad enorme para transformar. Pues muy bien. ¿Alguien más? Y vamos cerrando ya esta parte de... Ah, hay aquí unos comentarios de Inés. Inés dice que no ha podido usar su micrófono, dice que le llamó la atención en una parte que menciona al niño como sujeto educable, eso sí, ya lo hemos dicho, pero dice que también lo veían como ángel enviado por Dios, un capullo que en un día será, si Dios lo quiere, una espléndida flor. Se veía, dice ahí, la influencia religiosa, sí, claro. Paola San Pablo, profesor, en mi pantalla no dice que no puede conectarse, y bueno, yo le estoy diciendo que trate de hacerlo otra vez. Y dice María Durán, Profesor, ya Bárcena, pude. exacto, y por mucho tiempo se habla mucho de la religión como método de enseñanza, por supuesto. La religión estuvo muy presente hasta que llegó a la educación socialista y dijo, basta, quitaron la cuestión religiosa de la educación. Bien, ¿alguien más? ¿Más comentarios? ¿Más dudas? Pues Yo. bien, este asunto de la historia de la educación, pues ya, como ya se dieron cuenta, pues es algo bien emocionante, ¿no? Por esa razón me gusta muchísimo trabajar con estos temas. Pues bien, hasta aquí dejamos la parte de las preguntas o comentarios acerca de los contenidos. Pasemos a Profesor, las preguntas o comentarios técnicos, como hemos hecho en las anteriores clases. Miren, para hoy, como saben, salimos de vacaciones. Salimos es un decir, porque no saldremos a ningún lado. Comenzamos la etapa de vacaciones. Eh, con la clase de hoy cubrimos los productos 5 y 6. El 5 que tiene que ver con el cuadro que les pedí ahí sobre el surgimiento de los preescolares en México, y el 6 que es el texto o que es el producto que va de Vasconcelos a Cárdenas, lo que has puesto, Maritza.
Bueno, estos dos productos, 5 y 6, ya me los pueden entregar. Solo les digo que, pues que a partir de mañana ya me voy a dar vacaciones también. O sea, que voy a descansar un poquito, porque si no, no vamos a dar. Entonces, porfa, traten de enviar de aquí a mañana, pero si no pueden, si no les da tiempo de enviar el 5 y 6, no hay problema si me lo mandan al regresar. Lo que sí es preciso es que se actualicen con lo que no han, con quienes no han entregado del producto 1 al 4, que es producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, actividad 1 y 2, porque todavía hay quienes no han entregado. Para esto sí, ya nada más hoy y ya. Ya no doy más chance para que se actualicen con estos productos. 5 y 6 los pueden entregar cuando volvamos de vacaciones. 7 y 8, que serían los dos últimos. La 7 que tiene que ver con el normalismo de Camacho a Portillo. Y lo de la justicia social, que es la última clase, las vemos juntas en la clase del sábado, creo que es 25 de abril, si no estoy mal. Sí, entonces veríamos para el 25 de abril, para la última clase. Y después de ese día, del 25 de abril, pues me podrán entregar esos dos últimos. Y como saben, tenemos para el 1 de mayo la entrega del producto final, el ensayo final y la línea del tiempo. Entonces, por mi parte es esto. Comentarios, dudas, sugerencias, buenos deseos de vacaciones, todo, venga. ¿No hay dudas técnicas? ¿No? Parece Yo, que no. profe, No. Ah, Patricia. yo sí. Ajá. Profesor, únicamente una cosa. Yo tengo hasta 7 entrevistas ya le había comentado, ya terminadas. Únicamente voy a corregir 2 preguntas que usted me marcó. Pero quería preguntarle si anexo todas las 7 o únicamente las 4, porque considero que cada una, aunque son diferentes las aportaciones, pero cada una sí es real lo que usted dice, ¿no? Nos va construyendo. No sé si cada una la pongo, porque usted nos marca lo del trabajo, también ciertas cuartillas. Entonces, pues al unir estas entrevistas, pues aumentaría mi trabajo, pero no sé qué tan bueno o tan malo sea. Qué bueno que preguntas eso, porque me parece que todavía sigue existiendo duda acerca de cómo vamos a presentar el trabajo. No es necesario que incluyas las entrevistas en el trabajo. Es decir, no incluirlas como digamos, esa es la entrevista 1, la pongo allí, ¿no? Luego meto la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, no. Este es tu bonche de entrevistas, vamos a decir, que ya aplicaste y tienen una serie de información, de preguntas que tú aplicaste a las entrevistadas acerca de aspectos, temas muy específicos. Lo que vas a hacer ahora con esa información, con esas entrevistas, es utilizarlas como fuentes para redactar un ensayo. ¿Sí me explico la diferencia? Vas a ir seleccionando aquella información que te parezca relevante de lo que ellas te dijeron, te respondieron, para redactar tu ensayo que es sobre esos aspectos precisamente. Por ejemplo, si a la entrevistada 1 le preguntaste acerca de cómo integraba a los padres de familia y te dijo algo al respecto, la entrevistada 2 te dijo algo diferente, la entrevistada 3 te dijo algo distinto, la 4 te dijo algo distinto, pues en el apartado de tu trabajo donde estés analizando la relación de los maestras con los padres de familia, pues vas a argumentar cómo era y para eso vas a citar a una u otra o a las 3 o las 4 entrevistadas que te dijeron que la relación con los padres era de tal manera. Pero lo que no debes hacer es integrar las entrevistas así como salieron en tu trabajo. No sé si me explico la diferencia. Sí, profesor. Sí, entiendo esta parte.
esta información la voy a usar en mi ensayo. Pero Sí. esa parte también como de que usted me aclarara si era necesario que pusiera las 7 o únicamente con 4 para poder reducir. Ahora sí incluiría, digo, todos los aspectos, pero como que estaría reduciendo un poco como la información, ¿no? Porque al hacerlo con todos las 7 entrevistas que tengo, híjole, aumentaría mucho más el trabajo y ya no serían vacaciones. Sí, no, y no se trata de poner todo, sino se trata de sacar lo esencial de lo que nos dijeron. Así que tú puedes resumir, por ejemplo, si estás analizando el tema de qué método pedagógico utilizaban las maestras en el aula, y las 6 de ellas te dijeron algo diferente, o incluso puedes encontrar que 3 dicen algo idéntico. Vos lo que haces es eso, una síntesis de lo que te han dicho y en tu ensayo vas redactando de manera sintética lo que has descubierto. O sea, se trata de ir más allá de la mera descripción y de poner los datos, la información, sino de poner lo esencial. Y eso te permite hacer síntesis y puedes trabajar muy bien todo eso en un trabajo de 6 páginas o 7. O sea que sí es preciso que integres lo que las 6 te están diciendo, solo que de manera sintética, de manera, así como les he pedido cuando hacen sus lecturas, síntesis, y poner la información de manera esquemática. Nos ayuda muchísimo para hacer buenas lecturas, para hacer sintetizar información y para esquematizarla y eso nos genera habilidades de lectura. ¿Algo más? Okay. Muchas gracias, profesor. Si quieren, no me comprometo, eso sí no puedo porque tengo muchísimo trabajo. Podría revisar algunos avances que tengan, como para que tienen muchas dudas, y se los devuelvo. Eso sí, no puedo revisar a todas, pero si me mandan unos 4 o 5, los reviso y ustedes, entonces ya entre ustedes también empezarían a platicar y a disiparse dudas entre ustedes. Ya sería así un Profesor, una grupo pregunta. representativo. Ajá, sí. ¿Esta clase la grabaron? ¿No la van a compartir? Alguien la empezó a grabar, no sé quién la está grabando, y yo también aquí me aparece grabando, entonces también va a aparecer el audio. Y veré 2 maneras. Una, les voy a mandar el link por correo y si no lo pueden abrir, entonces voy a tratar de bajar el archivo porque va a estar pesadísimo por el tamaño de la clase y trataré de compartirlo también por correo o por WhatsApp a ver cómo le hacemos. Okay. ¿Hasta qué día tenemos para enviar estos 2 productos? Los de hoy, 5 y 6. Ajá. Les dije hace ratito que puede Sí. ser hoy hasta las 11:59 de la noche o no tengo problema si me los entregan al regresar de vacaciones. Lo que sí es urgente es que se actualicen con lo que no han entregado hasta el producto 4. Y quienes no lo hagan hasta hoy a la noche, lo siento, pero ya no recibo. O sea, ya fue suficiente tiempo. ¿Vale? Ok, gracias. Las fechas de vacaciones me están preguntando que son de hoy 4 de abril al 21 de abril, pero dado que como ustedes trabajan sábado, ustedes vuelven hasta el 25. ¿Algo más? Paola San Pablo comenta que todavía en relación con las lecturas, que no pudo participar, pero quería comentar que mucho de lo que se habla del deber ser de las educadoras confunde a los padres en que pareciera que están dedicadas únicamente al cuidado de los niños. Sí, todavía existe ese prejuicio de que imagino que se las imaginan como a señoritas o a señoras que están allí, pero nada más están cuidando a los niños. O sea, que se están encargando de cuidarlas a los niños, pero no los están educando. Y que además ustedes no solamente educan a los niños con base en conocimiento
en conocimiento de causa, sino que también conocen el desarrollo del niño. Entonces es muy cierto, los padres de familia siguen pensando en eso. Entonces hay una especie que digamos como de evaluación, de meditación del trabajo de las maestras de preescolar, que las ven así como nada más como gente que cuida a los niños y no como las maestras de primaria, que ellas sí educan a los niños de primaria, ¿no? Pues no, es lo mismo, solo de que maneras diferentes. Y los padres todavía se confunden con otra cosa más cuando ellos quieren que tú les enseñes a leer y escribir a los niños preescolares, que les enseñes cosas y que los mantengas ocupados haciendo cosas. Y ustedes ya están en otra onda. A partir de esto, del enfoque de competencias, conocen que para crear una competencia a lo largo de la vida es un proceso y que hay aspectos que tenemos que desarrollar, como la creatividad, como el juego. Entonces los padres no entienden. ¿Cómo que el juego, no? ¿No se supone que van a aprender algo? Pues precisamente van a aprender, van a desarrollar sus habilidades a partir del juego, pero entonces esas son cosas que los padres están desfasados con lo que las maestras de preescolar están haciendo. Y es otro reto a vencer. Pues bien, si no hay nada más, aquí la dejamos. Profe, yo tengo una duda. ¿Tu nombre? Atalía. Atalía. Sí, profe, una pregunta. ¿La clase del 25 también la vamos a tener igual en línea? Me late que sí. Porque Las bueno, cosas yo tan vi que regresamos difíciles. hasta el 30, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos No, de es el vacaciones... 28. No, es el Ah, 28. no, No, 28. oficialmente regresamos el 21 de abril. Pero ustedes que tienen clase en sábado regresan el 28. En sábado. ¿Sabes que ya tenemos 3 clases? La del 28 de abril, la del, la del 2 de mayo, y la del 9 de mayo sería la última. O sea Pero que ya 28 de tenemos abril 3. es martes. Ay, ¿cómo? A ver, ¿sí? Entonces, por No, eso le pregunto. 25. 25, Por eso. 25. La clase del 25 sí la tomaríamos aquí y si todo sigue como está estipulado ante la SEP, el 2 nos presentaríamos en la universidad. Hasta ahorita como está la información. Sí, pero si la cosa sigue mal, pues terminamos el curso en línea. Pues Luisa me dijo que no Ok, hacía los conos. Sí, así sería. ok. Gracias, profe. Sí, pues bien, vamos a tratar de compartir más tarde el audio, el video, la grabación y veremos qué tal nos va. Pues bien, si no hay nada más, aquí la dejamos. Nos vemos regresando de vacaciones. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario y aguanten. Felices vacaciones de aquí a la cocina, de aquí a la sala. Cuídense mucho. Me dio Igualmente, mucho profe. gusto verlas. Igualmente. Bye, Hasta bye. luego. Adiós. Hasta luego, Felicidades a chicas. las Hasta luego, expositoras, profe. hicieron muy buen trabajo, por cierto. Gracias. Bye, profe. Bye.